Mi propio hijo me regaló un tequila y ni siquiera lo saboreé. Me llamo Joaquín Hernández, tengo 67 años y durante 40 de ellos trabajé en el ferrocarril. 40 años levantándome a las 5 de la madrugada. 40 años escuchando el silbato del tren como si fuera el despertador más puntual del mundo. Ahora que estoy jubilado, extraño ese sonido. No el trabajo pesado, no las manos agrietadas por el sol y el metal, pero sí extraño la certeza de saber que cada día tenía un propósito claro. Vivo aquí en la colonia Ferrocarril, en Guadalajara. Una casita de 2 recámaras con patio de mosaico verde y una bugambilia que mi esposa Carmen plantó cuando mi hijo Rodrigo tenía apenas 5 años. Carmen ya no está conmigo desde hace 3 años. Pero la bugambilia sigue floreciendo cada primavera, como si ella misma la siguiera regando desde algún lugar que no alcanzo a ver. Mis mañanas son lentas y silenciosas. Me levanto a las 6 por costumbre, no porque tenga que hacerlo. Pongo la cafetera de aluminio en la estufa y espero a que el café de olla comience a borbotear. Ese sonido me tranquiliza, me recuerda que estoy vivo, que hay cosas simples que aún funcionan como deben funcionar. El aroma se extiende por toda la casa, canela, piloncillo y ese toque amargo que me despierta mejor que cualquier medicina. En la sala tengo un reloj de péndulo que compré con mi primer sueldo completo del ferrocarril. Tic-toc, tic-toc, un sonido constante que acompaña mis días. Carmen solía decir que ese reloj marcaba no solo las horas, sino también los momentos importantes de nuestra familia. El día que nació Rodrigo, el día que se graduó de la universidad, el día que nos dijo que se casaba con Patricia y también marcó el día que Carmen se fue, aunque ese día el reloj se quedó callado por unas horas, como si él también sintiera el vacío. Mis valores son sencillos, pero firmes. El trabajo honrado, el respeto a los mayores, la lealtad hacia la familia, la palabra empeñada que se cumple sin excusas. Estos principios me los enseñó mi padre, don Evaristo, que trabajó toda su vida en el campo hasta que sus manos ya no pudieron sostener la azada. Él me decía: Joaquín, puedes no tener dinero, puedes no tener estudios, pero si tienes palabra y dignidad, eres más rico que cualquier patrón. Rodrigo creció escuchando estas palabras. Lo llevé de la mano cuando tenía 7 años a conocer las vías del tren. Le expliqué que cada riel, cada tornillo, cada traviesa tenía que estar en su lugar exacto para que miles de personas pudieran llegar seguras a sus destinos. Así es la vida, mijo, le decía. Cada quien tiene su lugar, su responsabilidad. Si faltas a tu parte, toda la familia se tambalea. El muchacho estudió ingeniería industrial, se casó con Patricia y ahora trabaja en una empresa de logística. Le va bien, gracias a Dios. Tiene su casa en una colonia más moderna, su carro del año, su vida organizada. Pero a veces, cuando viene a visitarme los domingos, siento que hay algo diferente en él, como si el éxito le hubiera cambiado no solo la ropa, sino también la manera de mirar las cosas. Ya no se sienta en el patio a platicar conmigo como antes. Siempre tiene prisa, siempre tiene el teléfono sonando, siempre tiene algo más importante que hacer. Patricia es buena muchacha, no me malentienda, pero viene de una familia distinta a la nuestra. Su papá es contador, tiene oficina propia, usa corbata todos los días. Su mamá nunca trabajó fuera de casa, pero tampoco trabajó dentro como trabajaban las mujeres de mi generación. Tienen otra forma de ver la vida, otras costumbres. No digo que esté mal, solo digo que es diferente. Hace 2 meses Rodrigo llegó con una bolsa elegante en las manos. Papá, esto es para usted, me dijo, sonriendo como cuando era niño y me traía sus calificaciones. Dentro había una botella de tequila. No cualquier tequila. Era una botella hermosa con etiqueta dorada y letras grabadas que brillaban bajo la luz de la cocina. Tequila reposado especial, decía. Edición limitada. Está muy bonito, mijo, le dije, girando la botella entre mis manos. Pesaba considerable, se sentía sólida, importante, pero tú sabes que ya casi no tomo. Por eso mismo, papá, para las ocasiones especiales, para cuando tenga ganas de recordar algo bonito. Esas fueron sus palabras, para cuando tenga ganas de recordar algo bonito. Me gustó esa frase, me hizo pensar en Carmen, en las noches que nos sentábamos en el patio a ver las estrellas, en los domingos que cocinábamos juntos mientras Rodrigo hacía la tarea en la mesa de la cocina. Guardé la botella en la alacena, junto a los platos que usamos en las fiestas grandes. Ahí se quedó intacta, esperando ese momento especial que mi hijo había mencionado. Pero el momento especial nunca llegó. O tal vez sí llegó, pero yo no supe reconocerlo. El problema con las ocasiones especiales es que uno siempre cree que van a llegar mañana, que habrá un momento más perfecto, una celebración más grande, una razón más poderosa para abrir esa botella. Mientras tanto, la botella se queda ahí, acumulando polvo y expectativas, como una promesa que nadie se atreve a cumplir. Todas las mañanas al preparar mi café, veía la botella brillar desde la alacena. Me recordaba el amor de mi hijo, pero también me recordaba algo más, que hay regalos que se dan con el corazón y otros que se dan con la cabeza. Y a veces nosotros, los que recibimos, no sabemos distinguir entre unos y otros hasta que es demasiado tarde. La botella se quedó ahí, en la alacena, como un secreto brillante entre los platos de porcelana
que Carmen guardaba para las visitas importantes. Cada mañana, al abrir la puerta para sacar la azúcar o la lata de café, la veía ahí, esperándome. La etiqueta dorada reflejaba la luz de la cocina como si fuera un pequeño sol atrapado en cristal. A veces la sacaba solo para sentir su peso entre mis manos. El vidrio era grueso, de calidad. El corcho estaba sellado con una cápsula dorada que tenía grabados pequeños dibujos de agave. Al moverla, podía escuchar el líquido moverse suavemente dentro, como un susurro que guardaba secretos de tiempo y paciencia. Reposado en barricas de roble americano, decía la etiqueta con letras elegantes. Esas palabras me hacían pensar en años de espera, en procesos que no se pueden acelerar, en cosas que mejoran solo cuando les das el tiempo necesario. El tequila tenía un color ámbar claro, como la miel que mi madre guardaba en frascos de cristal cuando era niño. Me imaginaba el sabor, suave, complejo, diferente a los tequilas corrientes que bebía de vez en cuando en las cantinas del barrio. Este era un tequila para saborear despacio, para darle vueltas en la boca, para acompañar conversaciones importantes. Pero las conversaciones importantes no llegaban. Los domingos, Rodrigo venía con Patricia a comer, pero siempre tenían prisa. Él revisaba el teléfono mientras comíamos. Ella hablaba de sus amigas, del trabajo, de los planes que tenían para remodelar su casa. Yo preparaba la comida con cuidado. Pollo en mole como le gustaba a Carmen, frijoles refritos, tortillas calientitas. Pero el ambiente no era el mismo de antes. Me daba cuenta de que algo había cambiado, pero no sabía exactamente qué. Era como si estuviéramos hablando en idiomas diferentes. Yo les contaba cosas del barrio, de los vecinos, de mis caminatas matutinas al mercado, y ellos asentían con educación, pero sus ojos estaban en otro lugar. Patricia miraba el reloj. Rodrigo respondía mensajes. Era cortesía, no interés genuino. Una tarde de jueves, mientras barría el patio, se me ocurrió una idea. El domingo siguiente íbamos a ir a comer a casa de Patricia. Era el cumpleaños de don Rafael, su papá, y habían invitado a toda la familia. Pensé, esta es la ocasión perfecta para la botella. No para mí, sino para don Rafael. Un regalo bonito, un gesto de respeto hacia el suegro de mi hijo. Don Rafael es un hombre educado, de esos que siempre hablan con propiedad y usan palabras que yo a veces no entiendo completamente. Tiene una oficina de contabilidad en el centro de Guadalajara y maneja las cuentas de varias empresas importantes. Usa traje todos los días, hasta los sábados. Su casa es grande, con jardín bien cuidado y muebles que se ven caros. No es presumido, pero se nota que está acostumbrado a ciertas comodidades. La idea de regalarle el tequila me emocionó. Era una manera de mostrar respeto, de contribuir a su celebración con algo especial. Además, don Rafael sí sabe de tequilas. Una vez lo escuché hablar con otros invitados sobre las diferencias entre los reposados y los añejos, sobre las regiones donde se produce el mejor agave. Él sí podría apreciar un tequila de esa calidad. Saqué la botella de la alacena y la limpié con un trapo suave. Brillaba como nueva. Busqué entre los papeles de Carmen hasta encontrar un moño dorado que ella guardaba de algún regalo navideño. Le hice un lacito sencillo en el cuello de la botella. Se veía elegante, digna de un hombre como don Rafael. Esa noche dormí tranquilo, contento con mi decisión. Era un buen gesto, una manera de honrar tanto el regalo de mi hijo como el cumpleaños del suegro. Rodrigo se sentiría orgulloso de ver que su papá sabía comportarse en sociedad, que entendía la importancia de los detalles y las cortesías. El sábado por la mañana, mientras tomaba mi café, volví a ver la botella, ya arreglada con su moño dorado. Me imaginé el momento, don Rafael abriéndola con ceremonia, sirviendo copitas para todos, brindando por la familia, por la salud, por los años que vienen. Me imaginé a Rodrigo sonriendo, orgulloso de que su papá hubiera contribuido a la fiesta con algo tan especial. Pero también sentí una pequeña punzada de nostalgia. Era la única botella de tequila fino que había tenido en mi vida, un regalo de mi hijo, guardado con cariño durante 2 meses, esperando el momento perfecto. Al regalársela a don Rafael, estaba renunciando a la posibilidad de abrirla algún día para recordar algo bonito, como había dicho Rodrigo. No importa, me dije mientras lavaba la taza del café. Los mejores regalos son los que se dan, no los que se guardan. Además, ver la sonrisa de don Rafael y el orgullo de Rodrigo va a ser mejor que cualquier trago que me pueda tomar solo. El domingo llegó con cielo despejado y aire fresco. Me bañé con cuidado. Me puse mi camisa azul clara, la que Carmen decía que me hacía ver más joven, y mis zapatos de vestir. Guardé la botella en una bolsa elegante que había comprado en el mercado, con papel de China dorado para que se viera presentable. Rodrigo llegó puntual a recogerme. Venía solo. Patricia había ido temprano a ayudar con los preparativos. ¿Cómo está papá?, me preguntó dándome un abrazo rápido. Se veía elegante con su pantalón de vestir y su camisa de manga larga. Olía a loción cara, de esas que venden en los centros comerciales. Muy bien, mijo. Tengo algo especial para don Rafael, le dije mostrándole la bolsa. ¿Qué es? Ya verá. Es una sorpresa. Durante el camino a casa de Patricia, Rodrigo me contó sobre su trabajo.
sobre un proyecto importante que estaba manejando, sobre la posibilidad de un ascenso. Hablaba con entusiasmo, pero también con cierta tensión. Se notaba que el trabajo le exigía mucho, que estaba bajo presión. Yo lo escuchaba con atención, orgulloso de ver que mi hijo se había convertido en un hombre responsable y ambicioso. El próximo mes van a decidir quién se queda con la gerencia regional, me dijo mientras esperábamos en un semáforo. Son 3 candidatos, pero creo que tengo buenas posibilidades. El director me ha dado a entender que está contento con mi desempeño. Eso está muy bien, mijo. Tu mamá estaría muy orgullosa. Sí, papá. Por eso es importante causar buena impresión en todo. Patricia y yo hemos estado muy cuidadosos con los detalles, con las relaciones sociales. Todo suma. No entendí completamente lo que quería decir con eso, pero asentí. Los jóvenes de ahora manejan la vida de manera diferente a como la manejábamos nosotros. Para ellos todo está conectado. El trabajo, la familia, las amistades. Nosotros éramos más simples. Trabajábamos honradamente, cuidábamos a la familia y eso bastaba. Cuando llegamos a casa de don Rafael, ya había varios coches estacionados afuera. La casa se veía festiva, con globos en el jardín y música suave saliendo por las ventanas abiertas. Patricia nos recibió en la puerta, vestida con un vestido bonito y una sonrisa que parecía un poco forzada. Hola, suegro. Hola, amor. Nos saludó, dándonos besos en la mejilla. Papá está en el jardín con los invitados. Están llegando todos. Entramos a una casa llena de aromas de comida casera y conversaciones alegres. Don Rafael estaba efectivamente en el jardín, platicando con otros hombres de su edad, todos vestidos con elegancia casual. Al verme se acercó con una sonrisa genuina. Don Joaquín, qué gusto verlo. Gracias por acompañarnos en mi cumpleaños. El gusto es mío, don Rafael. Felicidades. Le traigo un regalito, le dije, extendiéndole la bolsa dorada. Sus ojos se iluminaron con curiosidad mientras abría la bolsa. Cuando vio la botella, su expresión cambió a una de auténtica sorpresa y apreciación. Dios mío, qué tequila tan hermoso, edición limitada, exclamó examinando la etiqueta con cuidado. Don Joaquín, esto es demasiado. Es un tequila carísimo. Es para usted, don Rafael, para que lo disfrute en su día especial. Vi cómo algunos de los otros invitados se acercaron a ver la botella. Hubo murmullos de aprobación, comentarios sobre la calidad del tequila, felicitaciones hacia don Rafael por tener un consuegro tan atento. Me sentí bien, orgulloso de haber elegido un regalo que causara esa impresión. Pero en ese momento mi satisfacción estaba a punto de convertirse en algo muy diferente, porque hay cosas en la vida que parecen simples gestos de cortesía y resultan ser las decisiones más complicadas que uno puede tomar. La tarde transcurría con esa calma aparente que tienen las reuniones familiares cuando todos intentan comportarse bien. Sonidos de cubiertos contra los platos, risas que se escuchaban desde la cocina donde las mujeres terminaban de preparar la comida, música ranchera sonando suavemente desde una bocina que don Rafael había colocado en una esquina del jardín. José Alfredo Jiménez cantaba sobre amores perdidos y noches de cantina, canciones que me sabían a nostalgia. Yo estaba sentado en una silla de jardín, observando. Es lo que uno hace cuando ya no es el centro de nada. Observa. Veía a Patricia ir y venir entre la cocina y el jardín, llevando platos, ajustando detalles, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Se movía con cierta tensión, como si cada detalle fuera crucial, como si su reputación dependiera de que la comida estuviera exactamente a la temperatura correcta y las servilletas perfectamente dobladas. Rodrigo estaba parado junto a la mesa donde habían puesto las bebidas, pero no estaba prestando atención a la conversación de los otros hombres. Tenía el teléfono en la mano, revisando mensajes, contestando llamadas en voz baja. Disculpen, es del trabajo. Se disculpaba cada vez que el teléfono sonaba, y el teléfono sonaba seguido. Don Rafael había puesto mi botella de tequila en un lugar prominente, sobre una mesa pequeña junto a las otras bebidas. La etiqueta dorada brillaba bajo el sol de la tarde, atrayendo miradas y comentarios de los invitados. ¡Qué buen tequila!, decía uno. Reposado especial, edición limitada, agregaba otro. Don Joaquín tiene muy buen gusto, comentaba un tercero. Esos comentarios me hacían sentir bien, pero también me hacían sentir extraño, como si fuera un actor representando un papel que no conocía completamente. La mesa estaba puesta con el cuidado que solo las mujeres saben darle a estas ocasiones. Mantel blanco, platos de porcelana, vasos de cristal que reflejaban la luz del sol filtrada por las hojas del árbol de mango que daba sombra al jardín. Había flores frescas en jarrones pequeños, servilletas dobladas con forma de abanico, copitas especiales para el tequila. Todo perfecto, todo en su lugar. Pero yo me sentía fuera de lugar, no por don Rafael o su familia que habían sido cordiales conmigo desde el primer momento. Me sentía fuera de lugar por algo más sutil, más difícil de explicar. Era como si estuviera viendo la escena desde afuera, como si fuera un invitado en la vida de mi propio hijo.
Rodrigo seguía contestando el teléfono. Esta vez se alejó hacia una esquina del jardín, hablando en voz baja, pero con gestos que indicaban que la conversación era importante. Patricia lo miró con cierta molestia, pero no le dijo nada. Yo sabía esa mirada. Carmen me miraba así cuando yo llegaba tarde del trabajo y se me enfriaba la comida. «A la mesa», anunció doña Mercedes, la esposa de don Rafael, una señora elegante que hablaba con la autoridad de quien está acostumbrada a organizar reuniones sociales. Todos nos movimos hacia la mesa con esa cordialidad un poco forzada que caracteriza a los eventos familiares donde no todos se conocen completamente. Me senté en el lugar que me habían asignado, entre don Rafael y un cuñado de Patricia que trabajaba en bienes raíces. La comida estaba deliciosa: mole poblano con pollo, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano que aún humeaban. Pero las conversaciones giraban en torno a temas que me eran ajenos: el mercado inmobiliario, los cambios en las leyes fiscales, las mejores escuelas privadas para los nietos, los restaurantes de moda en Guadalajara. Yo asentía cuando me parecía apropiado, sonreía cuando los demás sonreían, pero en realidad estaba pensando en otras cosas. Pensaba en Carmen, en cómo ella habría disfrutado esta reunión. Le gustaban las fiestas familiares, conocer gente nueva, escuchar historias diferentes. Ella habría encontrado la manera de conectar con doña Mercedes, de intercambiar recetas, de hablar sobre los hijos y los nietos con esa intimidad inmediata que solo las mujeres saben crear. Cuando terminó la comida, don Rafael se puso de pie y levantó su copa de agua. «Quiero agradecer a todos por acompañarme en este día tan especial», dijo con voz clara y segura. 65 años no son pocos, pero tampoco son demasiados si uno los ha vivido rodeado de familia y buenos amigos. Todos aplaudimos. Era un discurso bonito, apropiado para la ocasión. Luego don Rafael se dirigió hacia la mesa donde habían puesto las bebidas y tomó mi botella de tequila. Y para cerrar esta celebración continuó: «Vamos a abrir este hermoso tequila que mi consuegro Joaquín tuvo la gentileza de traerme. Un reposado especial que, estoy seguro, va a estar a la altura de esta ocasión tan especial». Hubo murmullos de aprobación. Don Rafael quebró el sello de la cápsula dorada con ceremonia, como si fuera un ritual importante. El corcho salió con un sonido suave, liberando un aroma que llegó hasta donde yo estaba sentado. Era un aroma complejo, con notas de madera, vainilla y algo más que no sabría describir, pero que olía a tiempo y paciencia. Don Rafael sirvió copitas pequeñas para todos los que quisieran probar el tequila. Las copitas eran de cristal grueso, diseñadas especialmente para degustar tequilas finos. El líquido ámbar se veía hermoso contra el cristal, reflejando la luz del sol que se filtraba entre las hojas. «Por la familia», dijo don Rafael levantando su copita. «Por la familia», repetimos todos. Pero Rodrigo no estaba ahí. En el momento exacto en que su suegro abría la botella y proponía el brindis, mi hijo estaba en la esquina del jardín, hablando por teléfono, dándole la espalda a la celebración. Patricia lo miró con una mezcla de molestia y disculpa, como si quisiera explicar a todos que su esposo no estaba siendo descortés a propósito. El tequila estaba extraordinario, suave, complejo, con un sabor que se desarrollaba lentamente en la boca. Tenía razón don Rafael cuando había dicho que era un tequila caro. Se notaba la calidad en cada sorbo, la paciencia con que había sido elaborado, el cuidado que habían puesto en cada detalle del proceso. Pero mientras lo saboreaba, mientras escuchaba los comentarios de aprobación de los otros invitados, mientras veía la satisfacción en los ojos de don Rafael, me di cuenta de algo que me incomodó. Vi una sombra que cruzó por la cara de Rodrigo cuando finalmente colgó el teléfono y se acercó a la mesa. Era una sombra de decepción, de algo que no estaba saliendo como él había esperado. «¿Ya empezaron sin mí?», preguntó intentando sonar alegre, pero con una tensión en la voz que yo conocía desde que era niño. «Tu suegro acaba de abrir el tequila que traje», le expliqué, extendiéndole una copita. «Está muy bueno». Rodrigo tomó la copita y la vació de un trago sin saborear, sin ceremonias. No era la manera en que se toma un tequila de esa calidad. Pero nadie dijo nada. Patricia lo miró con una expresión que no supe interpretar completamente, pero que tenía algo de advertencia, algo de preocupación. La fiesta continuó por un par de horas más, pero algo había cambiado en el ambiente. Rodrigo se quedó callado, contestando solo cuando le hablaban directamente, revisando el teléfono más seguido que antes. Patricia compensaba su silencio siendo extra cordial con todos, sonriendo más de lo necesario, asegurándose de que nadie se diera cuenta de la tensión. Cuando llegó la hora de irnos, don Rafael me abrazó con calidez genuina. «Muchas gracias por el tequila, don Joaquín. De verdad no se imagina lo mucho que aprecio el detalle. Para eso estamos, don Rafael. Que cumpla muchos más». En el carro de regreso a mi casa, Rodrigo manejó en silencio. La radio estaba apagada. Solo se escuchaba el sonido del motor y el tráfico de la tarde dominical. Yo intenté hacer conversación. Se veía que don Rafael disfrutó mucho el tequila. «Sí, papá, tu Patricia se esmeró mucho con la comida. Todo estaba delicioso». «Sí, papá», respuestas cortas, automáticas, como si estuviera pensando en otra cosa, como si algo lo estuviera preocupando pero no supiera cómo decirlo, o como si no quisiera decirlo.
Cuando llegamos a mi casa, Rodrigo ni siquiera apagó el motor. Hasta luego, papá. Nos vemos el próximo domingo. Hasta luego, mijo. Lo vi alejarse por la calle y tuve la sensación de que algo importante había pasado en esa fiesta, algo que yo no había entendido completamente. Entré a mi casa, me quité la ropa de domingo, me serví una taza de café y me senté en el patio a pensar. La bugambilia de Carmen se movía suavemente con la brisa de la tarde. El reloj de péndulo marcaba las horas con su tic-toc constante. Todo estaba en su lugar, todo era normal, pero algo había cambiado. Y esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en la sombra que había visto cruzar por los ojos de mi hijo cuando se acercó a la mesa y vio la botella vacía. A veces las decisiones más simples son las que traen las consecuencias más complicadas. Y a veces uno no se da cuenta de eso hasta que ya es demasiado tarde para cambiar lo que hizo. Esa noche dormí mal, no por el tequila, había tomado muy poquito, sino por una sensación que no me dejaba en paz, como cuando uno sabe que ha olvidado algo importante pero no recuerda qué. Me despertaba cada hora, miraba el reloj de la mesita de noche, intentaba volver a dormir, pero la mente no se callaba. Daba vueltas a la imagen de Rodrigo vaciando la copita de tequila de un trago, a su silencio en el carro, a esa sombra en sus ojos cuando vio la botella. A las 5 de la mañana me levanté definitivamente. No tenía caso seguir intentando dormir. Puse el café en la estufa y salí al patio mientras esperaba que hirviera. El aire estaba fresco, casi frío. Las estrellas todavía se veían claras en el cielo, pero hacia el oriente ya se notaba la primera luz del amanecer. La bugambilia se veía húmeda del rocío de la madrugada, las flores moradas brillando como pequeñas joyas en la penumbra. Me serví mi café y me senté en la silla de mimbre que siempre usaba para ver amanecer. Carmen solía decir que yo era madrugador por naturaleza, pero la verdad es que había desarrollado esa costumbre durante los años del ferrocarril. 40 años levantándose antes del sol dejan marca en el cuerpo y en el alma. Uno se acostumbra al silencio de la madrugada, a esos momentos en que el mundo todavía no despierta completamente y puede pensar con claridad. Esa mañana necesitaba pensar, repasar la tarde anterior, tratar de entender qué había pasado realmente en casa de don Rafael, porque había pasado algo, eso estaba claro, pero qué exactamente, eso no lo tenía tan claro. La llamada llegó a las 9 de la noche del lunes. Acababa de terminar de cenar. Un sándwich de jamón y un vaso de leche, nada elaborado, y estaba lavando el plato cuando sonó el teléfono. El sonido me sobresaltó porque no esperaba llamadas. Los lunes por la noche nadie llama, a menos que haya una emergencia. Bueno, papá, soy Rodrigo. La voz sonaba rara, tensa, como si hubiera estado corriendo o como si estuviera nervioso por algo. En el fondo se escuchaba ruido de televisión, y más lejos la voz de Patricia hablando con alguien por teléfono. Hola, mijo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Papá, necesito preguntarle algo sobre el tequila que le regaló a don Rafael. Mi estómago se contrajo. Algo en su tono me dijo que esta no era una conversación casual. ¿Qué pasa con el tequila? Papá, hubo una pausa larga. Podía escuchar su respiración a través del teléfono. Papá, ¿de dónde sacó ese tequila? ¿Cómo que de dónde lo saqué? Tú me lo regalaste, mijo. Hace como 2 meses. ¿Ya no te acuerdas? Otra pausa, más larga esta vez. El ruido de la televisión se escuchaba más fuerte, como si alguien hubiera subido el volumen, o como si Rodrigo hubiera acercado más el teléfono a su oído. Papá, ese tequila era especial. Ya lo sé que era especial, hijo. Por eso se lo regalé a don Rafael. Un tequila así no se le da a cualquiera. Se lo di a él por respeto, porque es su cumpleaños y porque es el papá de Patricia. No, papá, no me entiende. La voz se le quebró un poco como cuando era niño y había hecho algo malo y no sabía cómo confesarlo. Ese tequila yo lo estaba guardando para algo muy importante. El estómago se me hundió hasta los pies. Me senté en la silla que está junto al teléfono porque sentí que las piernas no me iban a sostener. ¿Para qué lo estabas guardando? Para mi ascenso, papá. Esa botella costó 3,000 pesos. La compré especialmente para celebrar cuando me dieran la gerencia regional. Era una edición limitada, de una destilería muy exclusiva. El director de la empresa es conocedor de tequilas, y yo quería impresionarlo cuando me confirmaran el puesto. 3,000 pesos. La cifra me retumbó en la cabeza como un campanazo. 3,000 pesos. Yo había regalado 3,000 pesos en una botella de tequila sin siquiera saberlo. Hijo, pero tú me dijiste que era para mí, para cuando quisiera recordar algo bonito. Sí, papá, para que usted la guardara, para que la cuidara hasta que yo la necesitara, no para que se la regalara a alguien más. La confusión me nubló la mente. Intenté recordar exactamente las palabras que Rodrigo había usado cuando me dio la botella. Para cuando tenga ganas de recordar algo bonito. Eso había dicho. Pero ahora resultaba que no era para que yo la tomara, sino para que la guardara. Como una especie de depósito, como un banco donde él había puesto algo valioso y esperaba recuperarlo cuando fuera necesario. Mijo, yo no entendí. Pensé que era un regalo para mí. Era un regalo, papá, pero no para que lo regalara
llamar a usted a otra persona. En el fondo se escuchó la voz de Patricia, más clara ahora. Dile que necesitamos esa botella de vuelta. Dile que es importante. ¿Patricia está ahí? Sí, papá. Está muy molesta. Los papás de ella se dieron cuenta de que era un tequila carísimo, y cuando les dijimos que era suyo, se sintieron mal por haberlo abierto. Don Rafael quiere pagarle los 3,000 pesos, pero eso nos pone en una situación muy incómoda. Además, yo necesitaba esa botella para el director de la empresa. 3,000 pesos. Un tequila de 3,000 pesos. Yo, que durante 40 años en el ferrocarril nunca gasté más de 100 pesos en una botella de alcohol, había regalado sin saberlo un tequila de 3,000 pesos. Rodrigo, hijo, yo no sabía. Si me hubieras explicado. Es que no debería haber sido necesario explicarle. La voz se le alzó y por primera vez en muchos años mi hijo me gritó. Era obvio que no era para regalar. Nadie regala un tequila de 3,000 pesos sin preguntar. El grito me dolió más que la confusión, más que la vergüenza, más que los 3,000 pesos. Me dolió porque hacía años que Rodrigo no me hablaba así y porque en su voz había algo más que molestia. Había decepción, había frustración, había algo que sonaba peligrosamente parecido a la desesperación. Mijo, cálmese. Vamos a arreglar esto. ¿Cómo vamos a arreglarlo, papá? El tequila ya se lo tomaron, ya no existe, y yo necesito impresionar al director la próxima semana cuando me confirme el ascenso. En el fondo, más clara ahora, se escuchó la voz de Patricia. Dile que tu papá tiene que conseguir otra botella igual. Dile que es su responsabilidad. Patricia dice que usted tiene que conseguir otra botella igual. Hijo, una botella de 3,000 pesos. Yo no tengo 3,000 pesos para gastar en una botella. Pues consígalos. Empeñe algo. Pídale prestado a alguien. Haga lo que tenga que hacer. Usted fue el que se metió en este problema. Otra vez el grito, otra vez esa desesperación en la voz. Y ahora también había algo más. Había resentimiento, como si toda la frustración que llevaba cargando se estuviera saliendo de una vez, como agua que rompe una presa. Rodrigo, hijo, cálmese. Estamos hablando de una botella de tequila, no del fin del mundo. Para usted no es el fin del mundo porque usted está jubilado. Usted ya no tiene que luchar por nada. Pero yo sí. Yo tengo que impresionar a gente importante. Yo tengo que cuidar mi imagen. Yo tengo que pensar en mi futuro. El silencio que siguió fue pesado, denso. Podía escuchar la respiración agitada de Rodrigo a través del teléfono. Podía escuchar el murmullo de la televisión. Podía escuchar el latido de mi propio corazón, acelerado por la tensión y la sorpresa. Mijo, dije finalmente con la voz más calmada que pude conseguir. Mañana voy a ir a hablar con don Rafael. Le voy a explicar la situación. A lo mejor él no abrió toda la botella. A lo mejor podemos recuperar algo. No, papá, don Rafael no tiene la culpa de nada. Usted fue el que cometió el error. Usted tiene que arreglarlo. ¿Y cómo quiere que lo arregle? Consiga otra botella. Igual, de la misma marca, de la misma edición. Para el viernes de la próxima semana, sin falta. Patricia dijo algo en el fondo que no alcancé a escuchar claramente, pero su tono era de urgencia. Patricia dice que si no consigue la botella, nos va a poner en una situación muy difícil con su familia y con mi trabajo. Está bien, mijo. Voy a ver qué puedo hacer. No es que vaya a ver, papá. Tiene que hacerlo. Es su responsabilidad. Colgó sin despedirse. El teléfono se quedó sonando con ese tono agudo que indica que la línea se cortó. Me quedé ahí parado, sosteniendo la bocina, escuchando ese sonido que me taladraba los oídos y el alma. Me senté en la silla y me quedé mirando el teléfono durante no sé cuánto tiempo. La casa estaba en silencio completo. Solo se escuchaba el tic-toc del reloj de péndulo y el zumbido del refrigerador en la cocina. Afuera, la calle también estaba silenciosa. Los vecinos ya se habían recogido. Las luces de las casas se habían apagado una por una. 3,000 pesos. Un tequila de 3,000 pesos. Guardado como un tesoro para impresionar a un director de empresa. Regalado por mí, sin saberlo, a don Rafael como un gesto de cortesía. Y ahora mi hijo me gritaba por teléfono. Me exigía que consiguiera otro igual. Me hacía responsable de arreglar un problema que ni siquiera sabía que había creado. Esa noche no dormí nada. Me quedé sentado en la cocina tomando café tras café, dándole vueltas a la conversación, intentando entender cómo algo que había hecho con buenas intenciones había salido tan mal, intentando encontrar la manera de arreglar un problema que no tenía arreglo fácil, porque 3,000 pesos para un jubilado del ferrocarril como yo no eran poca cosa. Eran casi 2 meses completos de pensión. Eran el dinero que guardaba para emergencias médicas, para reparaciones de la casa, para los gastos imprevistos que siempre aparecen cuando uno menos los espera. Pero más que el dinero me dolía otra cosa. Me dolía la manera en que Rodrigo me había hablado. Me dolía descubrir que mi hijo tenía una vida llena de presiones y expectativas que yo ni siquiera conocía. Me dolía darme cuenta de que lo que para mí había sido un gesto sencillo de respeto y cortesía, para él había sido un error imperdonable que ponía en riesgo sus planes y sus sueños. Y me dolía, sobre todo, entender que mi hijo y yo ya no hablábamos el mismo idioma, que las cosas que para mí tenían un significado
Para él tenían otro completamente diferente, que la distancia entre nosotros era más grande de lo que había querido aceptar. Cuando amaneció, ya tenía claro lo que tenía que hacer. No porque fuera fácil, no porque fuera justo, sino porque era mi hijo. Y porque a pesar de todo, el amor de padre no conoce de lógica ni de justicia. El martes amaneció gris, con nubes pesadas que amenazaban lluvia. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez no por costumbre, sino porque no había podido dormir en toda la noche. La conversación con Rodrigo me daba vueltas en la cabeza como una canción que no se quiere ir, de esas que uno escucha una vez y luego se queda tarareando todo el día sin darse cuenta. Puse el café en la estufa y mientras esperaba que hirviera, me quedé parado en la cocina mirando la alacena donde había guardado la botella durante 2 meses. El espacio vacío donde había estado se notaba, como cuando se quita un cuadro de la pared y queda la marca más clara en la pintura. Ahí había estado el tequila de 3,000 pesos, esperando pacientemente su momento especial, y yo ni siquiera lo sabía. El aroma del café comenzó a llenar la cocina, café de olla con canela y piloncillo, el mismo que había estado preparando durante 40 años. Carmen me enseñó a hacerlo así cuando recién nos casamos. El secreto, me decía, está en no apurarlo. El café bueno necesita tiempo para sacar todo su sabor. El café bueno necesita tiempo, como el tequila, como la vida, como las relaciones entre padres e hijos. Me serví la taza y salí al patio, aunque las nubes grises no invitaban mucho a estar afuera. La bugambilia se veía opacada sin sol, las flores moradas parecían menos vibrantes. Todo se veía distinto cuando uno tiene el corazón pesado. Los mismos colores, los mismos sonidos, pero como filtrados a través de una tristeza que cambia la manera de ver las cosas. Mientras tomaba mi café, comencé a recordar, no por gusto, sino por necesidad. Cuando algo duele tanto, uno necesita entender de dónde viene el dolor. Y el dolor de anoche no había venido solo de la botella de tequila, había venido de algo más profundo, más viejo. Recordé cuando Rodrigo tenía 5 años y dio sus primeros pasos. Fue aquí mismo, en este patio. Carmen estaba sentada donde yo estoy ahora, y yo estaba de cuclillas cerca de la puerta de la cocina. «Ven acá, campeón», le decía, extendiendo los brazos. «Camina hacia papá». Y el niño, tambaleándose pero valiente, soltó las manos de la silla donde se estaba apoyando y caminó 5 pasos hasta llegar a mis brazos. Carmen gritó de alegría. Yo lo levanté al aire como si hubiera ganado una medalla olímpica. «Mi hijo ya camina», le gritaba al mundo entero. Recordé cuando tenía 7 años y llegó llorando de la escuela porque unos niños más grandes le habían quitado su lonchera. Carmen quería ir inmediatamente a hablar con la maestra, pero yo le dije, «No, Carmen, hay cosas que el niño tiene que aprender a resolver solo». Al día siguiente lo llevé al trabajo conmigo, a las vías del tren. Le expliqué cómo cada vagón tiene que empujar al siguiente para que el tren avance. «Así es la vida, mijo», le dije. «A veces tienes que empujar, a veces te empujan. Lo importante es no quedarse parado». Cuando regresó a la escuela, ya no dejó que le quitaran la lonchera. Recordé cuando tenía 12 años y me ayudaba los fines de semana a arreglar cosas en la casa. Le enseñé a usar el martillo, a medir con escuadra, a atornillar sin chueco. «La paciencia es la herramienta más importante», le decía. «Las cosas bien hechas no se hacen rápido, se hacen con cuidado». El niño tenía buenas manos, era cuidadoso, prestaba atención a los detalles. «Va a ser ingeniero», le decía yo a Carmen. «Este muchacho tiene cabeza para resolver problemas». Recordé cuando tenía 15 años y llegó a la casa con olor a cerveza. Era viernes por la noche. Había ido a una fiesta con sus amigos de la preparatoria. Intentó escabullirse a su cuarto, pero yo estaba esperándolo en la sala. «Ven acá», le dije, sin levantarme de mi silla. Se acercó con la cabeza gacha, sabiendo que había metido la pata. «¿Tomaste?» «Sí, papá». «¿Cuánto?» «2 cervezas. Mírame a los ojos cuando me hables». Levantó la cabeza, los ojos rojos, el aliento dulzón del alcohol, pero la mirada clara. No estaba borracho, solo había probado. «¿Te gustó?» La pregunta lo descolocó. Esperaba un regaño, no una conversación. «No sé, papá. Sabía raro. El alcohol siempre sabe raro la primera vez. Por eso la mayoría de la gente no para en la primera vez». Me levanté de la silla y fui a la cocina. Saqué una botella de tequila barato que tenía guardada para las ocasiones muy especiales y 2 caballitos. «Ven acá». Serví los 2 caballitos llenos. Rodrigo me miraba con los ojos muy abiertos. «Si vas a tomar, vas a aprender a tomar como hombre. No a escondidas, no con prisas, no para impresionar a nadie». Le extendí uno de los caballitos. «Primero hueles. El alcohol bueno tiene que oler bien, no a medicina. Luego tomas un sorbito pequeño, lo dejas en la boca, sientes el sabor. Después tragas despacio. El que se toma el tequila de un trago no entiende para qué sirve». Rodrigo hizo todo como le dije. Hizo cara de asco con el primer sorbo, pero no escupió. «¿Qué sientes?» «Quema, papá». «Eso es porque tu cuerpo no está acostumbrado. El alcohol no es para niños, es para hombres que saben lo que hacen». Vaciamos los 2 caballitos despacio, en silencio. Cuando terminamos, le puse la mano en el hombro. «Mijo, puedes tomar de vez en cuando, pero con 3 condiciones. Primera, nunca tomes para olvidar problemas. Los problemas se resuelven con la cabeza clara. Segunda, nunca tomes para sentirte valiente. El valor viene de adentro, no de una botella. Tercera,
Nunca faltes al respeto a tu familia por culpa del alcohol. El día que llegues aquí faltándole el respeto a tu mamá o a mí por estar tomado, ese día vamos a tener problemas serios. Sí, papá, ¿me das tu palabra? Le doy mi palabra. Y cumplió. Durante toda su adolescencia, Rodrigo nunca llegó borracho a la casa, nunca nos faltó al respeto, nunca usó el alcohol como excusa para portarse mal. Cuando salía con sus amigos, llegaba a su hora. Cuando tenía fiestas en la casa, nos invitaba a Carmen y a mí a conocer a sus amigos. Era un muchacho responsable, educado, que sabía la diferencia entre divertirse y faltarle el respeto a la familia. Recordé cuando se graduó de ingeniero. La ceremonia fue en el Palacio de los Deportes, con cientos de familias orgullosas viendo a sus hijos recibir su título. Carmen lloró cuando anunciaron su nombre. Yo intenté no llorar, pero se me quebró la voz cuando le grité, «¡Bravo, campeón!» desde las gradas. Después fuimos a cenar a un restaurante bonito en el centro de Guadalajara. Rodrigo nos pidió perdón por todos los gastos que habíamos tenido que hacer para pagar sus estudios. Papá, mamá, ya sé que se sacrificaron mucho para que yo pudiera estudiar, pero les prometo que todo va a valer la pena. Voy a conseguir un buen trabajo, los voy a cuidar cuando estén viejitos. Van a estar orgullosos de mí. Carmen le agarró la mano por encima de la mesa. Ya estamos orgullosos, mijo. No tienes que prometernos nada más que ser feliz y ser buena persona. Y había sido buena persona. Se casó con Patricia en una boda bonita, consiguió trabajo en una empresa importante, compró su casa, vivía una vida ordenada y próspera, nos visitaba todos los domingos, nos llamaba entre semana para preguntar cómo estábamos. Nos llevaba al doctor cuando necesitábamos. Era un buen hijo. Entonces, ¿qué había pasado? ¿Cuándo había comenzado a cambiar? ¿Cuándo había comenzado a importarle más la imagen que la familia? ¿Cuándo había comenzado a ver un tequila de 3,000 pesos como algo más importante que los sentimientos de su padre? El café se me había enfriado mientras recordaba. Lo calenté en el microondas y volví al patio. Aunque las nubes se veían cada vez más oscuras, parecía que iba a llover, pero yo necesitaba seguir allá afuera, donde podía pensar con claridad. Creo que el cambio había comenzado cuando consiguió el trabajo en la empresa de logística. Al principio estaba muy emocionado. Nos contaba sobre sus proyectos, sobre la gente que conocía, sobre las oportunidades que se le abrían. Pero poco a poco, sus historias comenzaron a sonar diferentes. Ya no hablaba de trabajo, hablaba de hacer networking. Ya no hablaba de compañeros, hablaba de contactos importantes. Ya no hablaba de hacer bien su trabajo, hablaba de posicionarse estratégicamente. Y Patricia también había cambiado. Al principio era una muchacha sencilla que se sentaba en este mismo patio a platicar con Carmen sobre recetas de cocina y telenovelas. Pero después de unos años comenzó a hablar de otras cosas, de redecorar la casa, de cambiar de coche, de las vacaciones que tomaban sus amigas, de la importancia de mantener cierto nivel. No es que estuviera mal querer progresar, querer vivir mejor. Eso es natural, es humano. Pero había algo en la manera en que hablaban que me incomodaba, como si el valor de las personas dependiera de las cosas que tenían, como si la felicidad se midiera en pesos y centavos. Carmen me había dicho una vez, «Joaquín, me preocupa el muchacho, se está volviendo muy materialista». Yo le había respondido que era normal, que los jóvenes siempre quieren tener más que sus papás, que era parte de la ambición que los hacía progresar. Pero ahora, recordando la conversación de anoche, me daba cuenta de que Carmen había visto algo que yo no había querido ver. La primera gota de lluvia me cayó en la mano, luego otra en la frente. Comencé a juntar los recuerdos para guardarlos de nuevo en el corazón, donde viven siempre esperando los momentos en que uno los necesita para entender el presente. Mientras entraba a la casa, pensé en algo que mi padre, don Evaristo, me había dicho cuando era joven. «Mijo, cuando uno planta un árbol, no sabe si va a crecer torcido o derecho. Uno solo puede darle agua, darle tierra buena y esperar que las raíces encuentren la fuerza para mantenerse firmes cuando vengan los vientos». Rodrigo había crecido derecho durante muchos años, pero ahora parecía que habían llegado vientos que yo no conocía, presiones que yo no entendía completamente. Y en lugar de mantenerse firme con las raíces que Carmen y yo le habíamos dado, parecía que estaba dejándose doblar por esos vientos. La lluvia comenzó a caer más fuerte, golpeando contra las ventanas con ese sonido que siempre me había tranquilizado. Pero esta vez no me tranquilizó. Esta vez solo me recordó que había tormentas que uno no puede evitar y que lo único que puede hacer es esperar que pasen, cuidándose de no perderse en la oscuridad. Tenía que conseguir 3,000 pesos para comprar otra botella de tequila, no porque fuera justo, no porque fuera lógico, sino porque mi hijo me lo pedía y porque a veces el amor de padre no entiende de justicia ni de lógica. Pero mientras buscaba la manera de conseguir ese dinero, no podía dejar de preguntarme si al darle lo que pedía, no estaría ayudándolo a doblarse más ante esos vientos que lo estaban cambiando. El miércoles amaneció despejado, como si la lluvia de la noche anterior hubiera lavado no solo las calles, sino también el cielo. Pero yo seguía con las nubes adentro, cargando el peso de la conversación con Rodrigo y la responsabilidad de conseguir 3,000 pesos que no tenía. Había pasado la noche entera haciendo cuentas mentales, mi pensión del ferrocarril, los gastos fijos de la casa,
lo que tenía ahorrado para emergencias. Por más vueltas que le daba, no me salían las cuentas. 3,000 pesos era mucho dinero para mí, demasiado para gastarlo en una botella de tequila, pero era mi hijo. Y cuando un hijo pide ayuda, aunque sea para algo que uno no entiende completamente, uno busca la manera de ayudar. Esa es la maldición y la bendición de ser padre, que el amor por los hijos no conoce de lógica. A las 10 de la mañana fui al banco a ver cuánto tenía ahorrado. El ejecutivo, un muchacho joven que me atendía siempre con mucha cortesía, me mostró el estado de cuenta. Había 2,200 pesos, casi 2 meses completos de pensión que había estado guardando poco a poco para las emergencias que siempre llegan cuando uno es viejo. ¿Don Joaquín va a retirar todo? No, joven, solo quería saber cuánto tengo. Salí del banco con una sensación rara en el estómago. 2,200 pesos. Me faltaban 800 para completar los 3,000. Y aunque tuviera los 3,000 completos, gastarlos en una botella de tequila significaba quedarme sin ahorros, sin colchón para las emergencias. Caminé por el centro de Guadalajara, buscando tiendas que vendieran tequilas finos. Encontré varias, pero cuando preguntaba por la marca específica que necesitaba, reposado especial, edición limitada, me decían que no la tenían, o que tendrían que pedirla especialmente, o que costaba aún más de 3,000 pesos. En una licorería de la calle López Cotilla, el dueño me explicó: Don, ese tequila es muy exclusivo, solo lo traen de vez en cuando y se acaba rápido. Además, como es edición limitada, cada vez está más caro. ¿Qué tanto más caro? La última vez que lo tuve costaba 3,500, pero eso fue hace 2 meses. Ahora debe estar en 4,000, fácil, 4,000 pesos. La cifra me retumbó en la cabeza como un gong. No solo no tenía los 3,000 que creía que necesitaba, sino que necesitaba 4,000, casi el doble de lo que tenía ahorrado. Regresé a mi casa con las manos vacías y el corazón pesado. Me senté en la cocina a tomarme un café y a pensar en las alternativas que tenía. Podía pedirle prestado dinero a mi hermano Antonio, que trabajaba en una fábrica de textiles y le iba un poco mejor que a mí. Podía empeñar el reloj de péndulo, que era lo único de valor que tenía en la casa. Podía vender algunos de los muebles que Carmen había cuidado con tanto cariño. Todas esas opciones me dolían, pero estaba dispuesto a considerarlas, porque era mi hijo quien me lo pedía y porque me sentía responsable de haber creado el problema, aunque no hubiera sido mi intención. A las 3 de la tarde llegó Rodrigo. No había avisado que iba a venir, como solía hacer. Simplemente tocó la puerta y cuando abrí, ahí estaba, con la cara seria y los ojos que no me miraban directamente. Hola, papá. Hola, mijo. ¿No estás trabajando? Salí temprano. Necesito hablar con usted. Pasamos a la sala. Se sentó en el sillón de Carmen, el que nadie había vuelto a usar desde que ella se fue. Verlo ahí me causó una sensación extraña, como si estuviera ocupando un lugar que no le correspondía. ¿Ya consiguió la botella? Directo al grano, sin preguntar cómo estaba, sin los saludos de cortesía que siempre habíamos tenido. Solo la pregunta directa, urgente. He estado investigando, mijo. No es fácil. La botella cuesta más de lo que usted me dijo. 4,000 pesos según me dijeron en las licorrerías. Su cara se puso pálida. 4,000, eso me dijeron. Y además no la tienen en existencia. Habría que pedirla especialmente y puede tardarse una semana o más. Se llevó las manos a la cabeza, como si le hubiera dolido algo muy fuerte. No puede ser, la necesito para el viernes. Hijo, explíqueme bien, ¿para qué exactamente necesita esa botella? Se paró del sillón y comenzó a caminar de un lado para otro en la sala, como un animal enjaulado. Papá, el director de mi empresa es muy especial para estas cosas. Es un hombre que se fija en los detalles, en la calidad de las personas con las que trabaja. Cuando me confirme el ascenso el viernes, quiero invitarlo a cenar a mi casa y regalarle ese tequila. Es una manera de mostrarle que soy una persona de clase, que entiendo de cosas finas. Pero hijo, seguramente él va a entender si le explica la situación. ¡No!, me gritó volteándose hacia mí con una furia que no le había visto nunca. No entiende. Usted no entiende cómo funciona el mundo ahora. No es solo hacer bien el trabajo. Hay que saber relacionarse. Hay que causar buena impresión. Hay que demostrar que uno está a la altura. El grito me hizo retroceder un paso. Este no era mi hijo. Este era un hombre desesperado, furioso, que me hablaba como si fuera su enemigo. Rodrigo, cálmese, siéntese. Vamos a hablar como gente civilizada. No me diga que me calme. Usted arruinó mis planes. Usted regaló algo que no era suyo para regalar. Y ahora me dice que me calme. Era mío para regalar, Rodrigo. Usted me lo dio. Me dijo que era para mí, para que lo cuidara, no para que lo regalara. Eso no me lo explicó. No debería haber sido necesario explicárselo. Se acercó a mí y por un momento pensé que me iba a empujar. Su cara estaba roja de la rabia. Las venas del cuello se le marcaban, los puños cerrados. Nunca lo había visto así, ni cuando era niño y hacía berrinches, ni cuando era adolescente y se enojaba por algo. Esta era una furia diferente, más profunda, más peligrosa. Mijo, por favor, siéntese. Vamos a buscar una solución. La solución es simple. Consiga la botella. Es su responsabilidad. Estoy tratando, hijo, pero 4,000 pesos es mucho dinero para mí. No los tengo. Pues consígalos. Pídale prestado a alguien. Empeñe algo. Haga lo que tenga que hacer.
Rodrigo, escúcheme, voy a tratar de conseguir el dinero, pero necesito que entienda que no es fácil para mí. 4.000 pesos es casi 3 meses de mi pensión. A mí no me importa cuántos meses de su pensión sean. A mí me importa mi futuro, mi carrera, mi familia. Esas palabras me dolieron más que todos los gritos. Mi familia, había dicho, como si yo no fuera parte de su familia, como si su familia fuera solo Patricia y él, y yo fuera un estorbo, un problema que resolver. Soy su papá, Rodrigo. Sí, es mi papá. Por eso debería ayudarme en lugar de perjudicarme. Nunca quise perjudicarlo. Lo que hice lo hice con buena intención. Las buenas intenciones no sirven de nada si uno es descuidado, si uno no piensa antes de actuar. Me senté en mi silla, la que había sido mi lugar en esa sala durante más de 30 años. Me sentí viejo, cansado, confundido. Este hombre furioso que me gritaba era mi hijo, el niño al que había enseñado a caminar, al que había llevado a conocer los trenes, con el que había compartido su primer tequila, pero ya no lo reconocía. Mijo, dije con la voz más calmada que pude conseguir, voy a hacer todo lo que pueda para conseguir la botella, pero necesito que me hable con respeto. Soy su padre, no su enemigo. Respeto se gana, papá. Y usted perdió mi respeto cuando regaló algo que costó 3.000 pesos sin siquiera preguntar. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Respeto se gana. Mi propio hijo me decía que había perdido su respeto. El hijo al que había criado con amor, al que había enseñado valores, al que había sacrificado tantas cosas para darle una educación y un futuro mejor. Está bien, le dije poniéndome de pie. Voy a conseguir su botella. Pero después de esto, usted y yo vamos a tener una conversación muy seria sobre el respeto y sobre lo que significa ser familia. No me venga con sermones, solo consiga la botella. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó hacia mí. Papá, el viernes en la noche es la cena con el director. Sin falta necesito la botella para esa fecha. Si no la consigue, va a arruinar la oportunidad más importante de mi vida. ¿Y si la consigo? ¿Entonces todo va a estar bien entre nosotros? Me miró con una expresión que no supe interpretar. Había rabia, pero también había algo más. Tristeza, decepción, arrepentimiento. Papá, cuando la consiga vamos a poder olvidar todo esto y seguir adelante. Salió sin despedirse, sin darme un abrazo, sin siquiera voltear a verme. Escuché el motor de su coche encenderse, el sonido de las llantas alejándose por la calle. Me quedé parado en la puerta, viendo cómo se perdía a la distancia. Regresé a la sala y me senté en mi silla. La casa estaba en silencio completo, pero mi cabeza era un torbellino de emociones. Rabia por la manera en que me había hablado, tristeza por ver que mi hijo se había convertido en alguien que yo no reconocía, confusión por no entender cómo habíamos llegado a este punto, y culpa, mucha culpa, por haber causado un problema que no sabía que estaba causando. Pero más que todo eso, había una sensación de pérdida, como si el hijo que yo conocía se hubiera ido para siempre, y este hombre furioso y desesperado fuera un extraño que había tomado su lugar. Me quedé ahí sentado hasta que se hizo de noche, dándole vueltas a la conversación, buscando el momento exacto en que todo se había salido de control, pero no lo encontré. A veces las cosas se rompen tan gradualmente que uno no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde para evitarlo. Esa noche llamé a mi hermano Antonio. Antonio, necesito pedirte un favor muy grande. Dime, Joaquín, ¿qué necesitas? Necesito que me prestes 2.000 pesos. Es urgente. Hubo una pausa. ¿Estás bien? ¿No es nada de salud? No, hermano, es complicado. Te prometo que te los pago en cuanto pueda. Joaquín, tú sabes que si los tengo son tuyos, pero necesito saber para qué los necesitas. Le conté toda la historia. La botella, el malentendido, la furia de Rodrigo, la necesidad urgente de conseguir otra botella igual. Antonio me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Hermano, me dijo finalmente, ¿tú crees que es correcto que hagas esto? ¿A qué te refieres? ¿Tú crees que es correcto que gastes 4.000 pesos en una botella de tequila para que tu hijo pueda impresionar a su jefe? ¿Tú crees que es correcto que él te hable como te habló? Es mi hijo, Antonio. Sí, es tu hijo, pero también es un hombre adulto, y los hombres adultos no deberían gritarles a sus padres ni exigirles que se endeuden para arreglar problemas que ellos mismos crearon con sus expectativas. Las palabras de Antonio me dolieron porque tenían sentido, pero también me dolieron porque confirmaban algo que yo no quería aceptar, que tal vez mi hijo estaba actuando mal, y que tal vez yo estaba a punto de actuar mal también por tratar de complacerlo. Antonio, solo dime si me puedes prestar el dinero. Te lo presto, hermano, pero no porque crea que es lo correcto, sino porque eres mi hermano y porque entiendo que necesitas hacer esto para estar en paz contigo mismo. Gracias, Antonio. Joaquín, ten mucho cuidado. A veces cuando uno trata de arreglar las cosas de la manera equivocada, las termina empeorando. Después de colgar, me quedé pensando en las palabras de mi hermano. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O estaba contribuyendo a que Rodrigo se convirtiera en alguien peor de lo que ya se había convertido? No tenía respuesta para esas preguntas. Solo tenía la certeza de que al día siguiente iba a usar todos mis ahorros y el dinero prestado de mi hermano para comprar una botella de tequila de 4.000 pesos, porque era mi hijo quien me lo pedía, y porque a veces el amor de padre comete errores muy grandes tratando de hacer lo que cree que es correcto. El jueves por la mañana fui temprano a retirar mis 2.200 pesos del banco. El ejecutivo joven me preguntó si estaba seguro
seguro de que quería retirar todo. Sí, joven, le dije, estoy seguro, pero no estaba seguro de nada. Solo estaba haciendo lo que creía que tenía que hacer. Después pasé por la casa de Antonio a recoger los 2.000 pesos que me había prometido. Mi hermano me recibió con una taza de café y una expresión preocupada. ¿Ya encontraste dónde comprar la botella? Hay una licorería en Plaza del Sol que me dijo que puede conseguirla para hoy en la tarde. Va a costar 4.200 pesos, 200 más de lo que calculabas. Sí, pero no importa, tengo que conseguirla. Antonio me dio los 2.000 pesos en efectivo, contados de uno en uno sobre la mesa de su cocina. Joaquín, todavía estás a tiempo de cambiar de opinión. No puedo cambiar de opinión, hermano. Es mi hijo. Es tu hijo, sí, pero también es un hombre de 30 y tantos años que te está pidiendo que gastes el dinero de tus emergencias médicas en una botella de tequila para impresionar a su jefe. Antonio, por favor, no me hagas esto más difícil de lo que ya es. Mi hermano suspiró y me puso la mano en el hombro. Está bien, hermano. Solo prométeme que después de esto vas a tener una conversación seria con Rodrigo sobre cómo te está tratando. Te lo prometo. Salí de casa de Antonio con 4.200 pesos en efectivo en la cartera. Más dinero del que había cargado conmigo en mucho tiempo. Más dinero del que había gastado jamás en una sola compra que no fuera absolutamente necesaria. Fui a la licorería de Plaza del Sol. El dueño, un señor mayor que me había atendido el día anterior, tenía la botella esperándome detrás del mostrador. Aquí está su reposado especial, edición limitada, me dijo, mostrándome la botella con cierta ceremonia. Idéntica a la que usted me describió. Llegó esta mañana en un pedido especial. Era exactamente igual a la que había regalado a don Rafael. La misma etiqueta dorada, el mismo vidrio grueso, el mismo corcho sellado con cápsula dorada. Incluso olía igual cuando el señor me permitió acercarme a olerla. Son 4.200 pesos, me dijo. Saqué el dinero de la cartera y lo conté sobre el mostrador. Billetes de 500, de 200, de 100. Mi pensión de casi 2 meses y el préstamo de mi hermano, convertidos en una botella de tequila. ¿Se la envuelvo para regalo? Sí, por favor. El señor la envolvió en papel dorado elegante, con un moño dorado en el cuello, exactamente como yo había envuelto la anterior. Cuando me la entregó pesaba igual, se sentía igual. Era como si el tiempo hubiera regresado 2 días atrás y yo estuviera otra vez preparando un regalo para don Rafael. Pero no era lo mismo. Esta vez sabía lo que costaba. Esta vez sabía lo que significaba. Esta vez sabía que estaba gastando el dinero que había guardado para emergencias en algo que mi hijo necesitaba para impresionar a un hombre que ni siquiera conocía. Regresé a mi casa con la botella envuelta. La puse en la alacena, en el mismo lugar donde había estado la anterior. Ahí se quedó esperando a que Rodrigo viniera por ella. Pero Rodrigo no vino. El jueves pasó completo sin noticias de él, sin una llamada para preguntar si había conseguido la botella, sin una visita para verificar que todo estuviera en orden. Nada, como si después de la discusión del día anterior hubiera decidido que ya no tenía que mantener contacto conmigo hasta que le entregara lo que había pedido. El viernes tampoco vino, ni llamó. Me pasé todo el día esperando, con la botella lista en la alacena, preguntándome a qué hora aparecería. La cena con el director era esa noche, según me había dicho. ¿A qué hora pensaba venir por la botella? A las 6 de la tarde decidí llamarlo yo. Bueno, Rodrigo, soy tu papá. Hola, papá. La voz sonaba distante, fría. Tengo la botella. ¿A qué hora vienes por ella? Hubo una pausa. ¿La conseguiste? Sí, exactamente igual a la otra. 4.200 pesos. Otra pausa más larga. Papá, ya no la necesito. El mundo se me detuvo. ¿Cómo que ya no la necesita? La cena se canceló. El director tuvo que viajar de emergencia. La van a reprogramar para la próxima semana. Pero entonces la va a necesitar para la próxima semana. No, papá, ya encontré otra solución. Un compañero de trabajo me va a prestar una botella similar. Me senté en la silla junto al teléfono porque sentí que las piernas no me iban a sostener. Rodrigo, gasté 4.200 pesos en esa botella. Todo lo que tenía ahorrado y dinero prestado de su tío Antonio. Papá, usted fue el que decidió gastar ese dinero. Yo no le pedí que lo hiciera. Sí me lo pidió. Me gritó que la consiguiera. Me dijo que era mi responsabilidad. Yo le dije que necesitaba la botella, pero usted tomó la decisión de comprarla. Nadie lo obligó. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio hijo me estaba diciendo que el dinero que había gastado por ayudarlo era mi problema, no el suyo. Rodrigo, venga por la botella. Aunque ya no la necesite para su jefe, es suya. Yo se la compré. Papá, yo ya no la quiero. Usted se quedó sin dinero por su propia decisión. Ahora es su problema. ¿Mi problema? Sí, papá, su problema. Yo le dije que necesitaba la botella, pero usted fue el que decidió gastarle 4.000 pesos en lugar de buscar alternativas más baratas. ¿Qué alternativas más baratas? Usted me dijo que tenía que ser exactamente la misma. Bueno, al final no importó porque conseguí otra solución. Rodrigo, necesito que venga a mi casa. Necesitamos hablar. Papá, estoy muy ocupado preparando cosas para cuando se reprograme la cena. No tengo tiempo para ir a platicar. Rodrigo, papá, tengo que colgar. Hablamos después. Y colgó, otra vez, sin despedirse, sin mostrar la menor preocupación por lo que acababa de decirme, sin
sin importarle que su padre se hubiera quedado sin ahorros para comprar algo que ya no necesitaba. Me quedé sentado junto al teléfono durante no sé cuánto tiempo. La casa estaba en silencio, pero mi cabeza era un torbellino. 4.200 pesos. Todo mi dinero ahorrado y el préstamo de Antonio, gastado en una botella que mi hijo ya no quería porque había encontrado otra solución. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cama, mirando el techo, dándole vueltas a la conversación. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo mi hijo se había convertido en alguien capaz de pedirme que gastara todo mi dinero y luego decirme que era mi problema? El sábado por la mañana salí a caminar por el barrio, como hacía siempre que necesitaba pensar. Las calles estaban tranquilas, la gente regando sus plantas, los niños jugando fútbol en la calle, los señores mayores sentados en sus portones platicando sobre el clima y los partidos de fútbol. Caminé hasta la plaza central del barrio. Había parejas de jóvenes sentadas en las bancas, tomadas de la mano, hablando en voz baja sobre sus planes y sus sueños. Me recordaron a Carmen y a mí cuando éramos novios, cuando nos sentábamos en esas mismas bancas a planear nuestro futuro. Todo era más simple entonces. El amor era amor. La familia era familia, las promesas se cumplían y la palabra empeñada tenía valor. Me senté en una banca bajo la sombra de un fresno grande y me quedé observando a la gente pasar. Familias completas, papás, mamás, hijos, abuelos, todos juntos, todos cuidándose mutuamente, todos formando parte de algo más grande que cada uno por separado. ¿Qué había pasado con mi familia? Carmen ya no estaba, y Rodrigo se había convertido en un extraño que me gritaba por teléfono y me culpaba de problemas que él mismo había creado. ¿Dónde había quedado el niño que caminó hacia mis brazos en el patio de la casa? ¿Dónde había quedado el muchacho que me prometió cuidar de mí cuando estuviera viejito? Una señora mayor se sentó en la banca de al lado. La conocía de vista, vivía cerca de mi casa, pero nunca habíamos hablado más allá de los saludos de cortesía. Buenos días, don Joaquín. Buenos días, doña Rosa. Se ve usted muy pensativo. Ando con algunas preocupaciones, doña Rosa. ¿Problemas familiares? Asentí sin decir nada. Los hijos, dijo ella suspirando, uno los cría con tanto amor, les da todo lo que puede y a veces crecen y se olvidan de dónde vienen. ¿Usted también tiene problemas con sus hijos? Mi hijo mayor se fue a Estados Unidos hace 10 años. Al principio me hablaba todas las semanas, me mandaba dinero, me prometía que me iba a traer para allá, pero ya tiene su vida nueva, su esposa americana, sus hijos que no hablan español. Ahora me habla en Navidad y en mi cumpleaños, si se acuerda. Debe ser muy duro. Al principio sí, pero uno aprende que los hijos no nos pertenecen. Uno los cría lo mejor que puede, les enseña los valores que considera importantes y después los deja volar. Si vuelan lejos es porque así tenía que ser. Si olvidan las enseñanzas es porque eligieron otros caminos. Pero duele, claro que duele, pero el dolor no se quita peleando con ellos o tratando de forzarlos a que sean como uno quiere. El dolor se quita aceptando que cada quien es responsable de sus propias decisiones. Y si uno quiere ayudarlos cuando cometen errores, hay una diferencia entre ayudar y permitir que lo maltraten a uno. Los padres tenemos derecho a poner límites, don Joaquín. Tenemos derecho a exigir respeto. Sus palabras se me quedaron grabadas. Los padres tenemos derecho a exigir respeto. ¿Cuándo había sido la última vez que yo había exigido respeto de mi hijo? ¿Cuándo había sido la última vez que le había puesto límites en lugar de simplemente ceder a lo que me pedía? Doña Rosa, ¿cómo se hace para poner límites sin perder a los hijos? Se hace con dignidad, don Joaquín. Uno les dice, te amo, pero esto que estás haciendo no está bien y no voy a permitir que me trates así. Y después uno mantiene su palabra, cueste lo que cueste. Y si ellos se alejan, si se alejan por eso es porque no eran los hijos que uno creía que eran. Pero si tienen algo de lo bueno que uno les enseñó, van a reflexionar y van a regresar. Tal vez no inmediatamente, tal vez no de la manera que uno esperaba, pero van a regresar. Esa tarde, cuando regresé a mi casa, Rodrigo estaba parado afuera de mi puerta. Tenía una expresión rara en la cara, como de vergüenza mezclada con algo más. Hola papá, hola Rodrigo, ¿podemos hablar? Abrí la puerta y entramos a la casa. Esta vez se sentó en el sofá pequeño, no en la silla de Carmen. Papá, vengo a pedirle disculpas. Te escucho. Patricia y yo hablamos anoche sobre todo lo que ha pasado. Ella me dijo que me había portado muy mal con usted, que no tenía derecho a gritarle ni a exigirle que gastara su dinero. ¿Y tú qué opinas? Opino que he estado muy presionado con el trabajo y que descargué mi frustración con usted. No estuvo bien. ¿Eso es todo? Papá, también vengo a decirle que ya no necesito la botella. Mi compañero me prestó una parecida y con esa voy a resolver. Ya me habías dicho eso por teléfono. Sí, pero quería decírselo en persona. Y quería preguntarle si puede devolver la botella que compró y recuperar su dinero. Ya pregunté, no se puede devolver, son artículos especiales.
Rodrigo se quedó callado mirándose las manos. Papá, yo no sabía que usted iba a gastar todo su dinero ahorrado. Pensé que tenía más. ¿Y eso hubiera cambiado algo? Bueno, tal vez habría buscado otra solución. Rodrigo, necesito que me expliques una cosa. ¿Por qué era tan importante esa botella específica? Ya le dije, papá, para causar buena impresión con el director. ¿Y no se te ocurrió que podrías causar buena impresión simplemente haciendo bien tu trabajo? Papá, usted no entiende cómo funciona el mundo de los negocios ahora. No basta con hacer bien el trabajo. Hay que saber relacionarse. Hay que demostrar que uno tiene clase. ¿Clase? Sí, papá. Clase, refinamiento, que uno sabe de cosas finas. ¿Y tú crees que la clase se compra en una licorería? Rodrigo levantó la cabeza y me miró directamente por primera vez en días. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que la clase no está en una botella de tequila, hijo. La clase está en cómo tratas a la gente, en cómo respetas a tu familia, en cómo cumples tu palabra, en cómo te comportas cuando las cosas no salen como esperas. Papá, no he terminado, Rodrigo. Esta semana me gritaste, me faltaste al respeto, me hiciste gastar todo mi dinero ahorrado en algo que ni siquiera necesitabas realmente, y después me dijiste que era mi problema. ¿Eso te parece que es tener clase? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en muchos años vi a mi hijo llorar. Papá tiene razón, me porté muy mal. Sí, te portaste muy mal, pero no es solo que te hayas portado mal conmigo, es que te estás portando mal contigo mismo. Te estás convirtiendo en alguien que yo no reconozco. ¿A qué se refiere? Me refiero a que estás tan preocupado por impresionar a la gente y por tener clase que te estás olvidando de los valores con los que te criamos. Te estás olvidando de que la dignidad no se compra, se gana. Y se gana tratando bien a la gente que te ama, no pisoteándola para conseguir lo que quieres. Rodrigo se cubrió la cara con las manos y lloró en silencio por unos minutos. Yo me quedé ahí, sentado en mi silla, viendo a mi hijo adulto llorar como había llorado cuando era niño y se daba cuenta de que había hecho algo malo. Cuando se calmó un poco, habló sin destaparse la cara. Papá, no sé cómo arreglar esto. Se arregla cambiando, mijo. Se arregla recordando quién eres y de dónde vienes. Se arregla poniendo a la familia por encima de las apariencias. ¿Me perdona? Te perdono, hijo, pero necesito que me prometas algo, lo que sea. Prométeme que nunca más vas a faltarme al respeto. Prométeme que nunca más vas a tratarme como si fuera tu enemigo. Prométeme que vas a recordar que antes que tu empleado o tu cliente o tu jefe, soy tu papá y merezco respeto por eso. Se lo prometo, papá. ¿Me das tu palabra? Le doy mi palabra. Nos abrazamos ahí en la sala, como no nos habíamos abrazado en mucho tiempo. Un abrazo largo, apretado, de esos que curan heridas y reconstruyen puentes. Pero mientras lo abrazaba, no podía dejar de pensar en la botella que estaba en la alacena. 4,200 pesos convertidos en un símbolo de todo lo que había salido mal entre nosotros. Y no podía dejar de preguntarme si este abrazo era suficiente para arreglar todo lo que se había roto, o si era solo el principio de un proceso más largo y más difícil. El domingo siguiente, Rodrigo llegó temprano a mi casa. No era su horario habitual de visita, que siempre había sido después de la comida. Llegó a las 10 de la mañana, con una bolsa en las manos y una expresión que no había visto en su cara desde que era niño, y venía a confesarme que había roto algo. Buenos días, papá. Buenos días, mijo. ¿Cómo estás? Bien, papá. ¿Podemos sentarnos en el patio? Hacía mucho que no me pedía sentarnos en el patio. Generalmente nuestras conversaciones eran en la sala, rápidas, interrumpidas por su teléfono o por la prisa que siempre traía. Pero esa mañana había algo diferente en él. Salimos al patio. La bugambilia estaba floreciendo especialmente bonita esa semana, con flores moradas más grandes y brillantes que de costumbre. Carmen siempre decía que las plantas sienten el estado de ánimo de la casa y que florecen mejor cuando hay paz. Papá, traigo algo, dijo Rodrigo, mostrándome la bolsa. Adentro había dos cosas: la botella de tequila que había abierto don Rafael en su cumpleaños, pero ahora vacía, y una botella nueva de tequila corriente, de esas que yo compraba de vez en cuando. ¿De dónde sacaste la botella vacía? Fui a hablar con don Rafael. Le expliqué toda la situación. Le dije que había habido un malentendido, que usted había regalado esa botella sin saber que era especial para mí y que yo había reaccionado muy mal. ¿Y qué te dijo? Me regañó, papá. Me dijo que había sido un grosero con usted, que ningún ascenso en el mundo justifica que un hijo le falte al respeto a su padre. Me dijo que él había educado mejor a Patricia y que esperaba que yo reaccionara y me comportara como hombre. Don Rafael es una buena persona. Sí, papá. Y me dijo algo más. Me dijo que el tequila más caro del mundo no sabe bien si uno lo toma con el corazón amargo. Que él había disfrutado más la botella que usted le regaló con cariño que cualquier tequila costoso que hubiera tomado. Rodrigo sacó la botella corriente y la puso sobre la mesa pequeña que tenía en el patio. Papá, quiero que tomemos juntos, como cuando me enseñó a tomar de joven, despacio, con tiempo, platicando. ¿Y la cena con tu director? Se canceló definitivamente. El director se fue a trabajar a otra ciudad. Pero ¿sabes qué, papá? Me di cuenta de que no importa. Si mi trabajo depende de impresionar a alguien con una botella de tequila, entonces no es el trabajo que quiero. Nos sentamos en las sillas de mimbre, las que Carmen había comprado cuando Rodrigo era niño para que pudiéramos sentarnos los tres en familia.
familia a ver las estrellas. Rodrigo abrió la botella de tequila corriente y sirvió 2 caballitos. Papá, antes de tomar quiero decirle algo. Te escucho. Esta semana me di cuenta de que me había convertido en alguien que no me gusta. Alguien que valora más las apariencias que a la gente que ama. Alguien que está tan preocupado por impresionar a extraños que lastima a su propia familia. Levantó su caballito, pero no para brindar, sino para olerlo, como yo le había enseñado tantos años atrás. ¿Sabe qué es lo peor de todo, papá? Que Patricia me dijo que llevaba meses viéndome cambiar, volviéndome más obsesionado con el éxito, más distante con la familia. Pero ella no sabía cómo decírmelo sin que yo me molestara. ¿Y ahora qué piensas hacer? Voy a cambiar, papá. Voy a recordar lo que usted y mi mamá me enseñaron. Que lo importante en la vida no es lo que uno tiene, sino cómo trata a la gente que ama. Tomamos el primer sorbo en silencio. Era tequila corriente. Áspero, nada comparado con el reposado especial que había costado 4,000 pesos. Pero sabía bien, sabía a reconciliación, a tiempo compartido, a conversaciones que habían faltado durante mucho tiempo. Papá, hay algo más que necesito decirle. Dime, anoche Patricia y yo estuvimos hablando hasta muy tarde, sobre nosotros, sobre la familia, sobre lo que realmente importa, y llegamos a una conclusión. Se detuvo para tomar otro sorbo pequeño, saboreándolo como le había enseñado. Queremos que usted se venga a vivir con nosotros. La propuesta me tomó completamente desprevenido. ¿A vivir con ustedes? Sí, papá. Tenemos una recámara que está vacía desde que la usábamos de oficina. Es grande, tiene baño propio, vista al jardín. Patricia dice que le encantaría tenerlo cerca, que extraña las pláticas que tenían ella y mi mamá. Hijo, yo estoy bien aquí en mi casa. Lo sé, papá, pero nosotros estaríamos mejor con usted cerca. Esta semana me di cuenta de lo solo que debe estar usted aquí, lo mucho que debe extrañar a mi mamá, lo poco que lo hemos visitado últimamente. Esto no es por lástima, ¿verdad? No es porque se sienten culpables. Rodrigo dejó el caballito en la mesa y me miró directamente a los ojos. No es por lástima, papá, es porque lo necesitamos. Yo necesito tenerlo cerca para no volverme a perder como me perdí. Patricia necesita tener una figura paterna cerca, porque su papá está muy ocupado con sus negocios. Y los dos necesitamos que alguien con experiencia nos ayude cuando tengamos hijos. ¿Van a tener hijos? Estamos intentando, papá, y queremos que sus nietos crezcan conociendo a su abuelo, aprendiendo de él, escuchando sus historias. Las palabras de Rodrigo me llenaron de una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Nietos, la posibilidad de volver a tener niños en la familia, de volver a ser útil, de volver a tener un propósito claro. Pero hijo, yo no quiero ser una carga. Papá, usted nunca podría ser una carga. Usted es la base de esta familia. Es quien nos enseñó los valores que queremos transmitirles a nuestros hijos. Tomamos otro sorbo. El sol de la mañana se estaba calentando. La bugambilia se mecía suavemente con la brisa. Era una mañana perfecta para decisiones importantes. ¿Patricia está de acuerdo con esto? Fue idea de ella, papá. Anoche me dijo, Rodrigo, tu papá nos regaló la botella más cara que ha tenido en su vida, y nosotros la desperdiciamos peleándonos. Pero él nos está regalando algo aún más valioso, la oportunidad de tener una familia unida. No podemos desperdiciar eso también. ¿Y qué pasaría con esta casa? Podemos rentarla, papá, o venderla si usted quiere, pero también podemos conservarla para que usted venga cuando necesite estar solo, cuando quiera recordar a mi mamá. La propuesta era tentadora, pero también me daba miedo. Había vivido en esa casa durante más de 30 años. Carmen había muerto en esa casa. Rodrigo había crecido en esa casa. Todos mis recuerdos estaban ahí. Necesito pensarlo, hijo. Por supuesto, papá. Tómese el tiempo que necesite. Seguimos tomando el tequila despacio, platicando sobre cosas pequeñas. Rodrigo me contó sobre su trabajo, pero esta vez de manera diferente. No hablaba de impresionar a nadie, sino de proyectos que lo emocionaban, de problemas que disfrutaba resolver, de compañeros que se habían vuelto amigos. Papá, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Usted cree que mi mamá hubiera estado orgullosa de cómo me comporté esta semana? La pregunta me dolió, porque sabía la respuesta y sabía que Rodrigo también la sabía. Tu mamá te habría regañado, hijo. Te habría dicho que la crianza que te dimos valía más que cualquier botella de tequila. ¿Y ahora cree que estaría orgullosa de lo que estoy tratando de hacer? Creo que estaría orgullosa de que hayas tenido el valor de reconocer tu error y de tratar de arreglarlo. ¿Solo tratar? Los errores no se arreglan con una conversación, mijo. Se arreglan con acciones, con cambios reales en la manera de vivir. Tiene razón, papá. Cuando terminamos el tequila, Rodrigo sacó la botella vacía de la bolsa. Papá, quiero que guardemos esta botella. ¿Para qué? Para recordar. No para recordar la pelea, sino para recordar que las cosas más valiosas no se compran en las tiendas. ¿Y qué vamos a hacer con la botella de 4,000 pesos que está en la alacena? ¿Podemos abrirla juntos? No para impresionar a nadie, no para una ocasión especial,
sino solo porque somos padre e hijo y queremos compartir algo bonito. Fui a la cocina y traje la botella cara. La puse en la mesa junto a la vacía. El contraste era evidente. Una botella simple y vacía que había contenido momentos de reconciliación y una botella elegante y cara que había causado una semana de dolor. ¿Seguro que la quiere abrir, hijo? Costó mucho dinero. Papá, ya aprendí que el valor de las cosas no está en lo que cuestan, sino en con quién las compartimos. Rodrigo abrió la botella cara con ceremonia. El aroma que salió era exquisito, complejo, refinado. Sirvió 2 copitas pequeñas y me extendió una. ¿Por qué brindamos? Por la familia, dije yo. Por la familia, repitió él. Tomamos el primer sorbo. Era extraordinario, suave, con sabores que se desarrollaban lentamente en la boca. Pero no sabía mejor que el tequila corriente que habíamos tomado antes, porque el sabor no estaba solo en el líquido, sino en el momento, en la compañía, en la paz que habíamos recuperado. Papá, ¿sabe qué pienso? ¿Qué? Pienso que usted tenía razón cuando me dijo que la dignidad no se compra. Esta botella es cara, pero la dignidad que usted mostró esta semana, aguantando mis gritos, gastando su dinero por ayudarme y después enfrentándome cuando me porté mal, esa dignidad no tiene precio. La dignidad es lo único que uno lleva y se lleva de este mundo, hijo. Todo lo demás se queda aquí. Por eso usted no me odia por lo que le hice. Los padres no odiamos a nuestros hijos, Rodrigo. Los padres nos decepcionamos. Nos lastimamos, nos enojamos, pero nunca odiamos. El sol ya estaba alto cuando terminamos la botella. No la vaciamos completa, dejamos un poquito en el fondo. ¿Por qué no se la terminamos? Porque quiero que quede algo para el día que me vengas a decir que van a tener su primer hijo. Ese sí va a ser un brindis especial. Rodrigo sonrió con esa sonrisa que no había visto en mucho tiempo. La sonrisa del niño que había sido, del hombre bueno que seguía siendo debajo de todas las presiones y ambiciones. Papá, sí, gracias por no rendirse conmigo esta semana. Gracias a ti por regresar, hijo. Nos abrazamos otra vez, pero esta vez fue diferente. No era el abrazo desesperado de la reconciliación, sino el abrazo tranquilo de 2 hombres que se respetan mutuamente. Esa tarde, Rodrigo se fue temprano porque Patricia los había invitado a cenar a casa de sus papás. Antes de irse me pidió que pensara seriamente en la propuesta de irme a vivir con ellos. No se sienta presionado, papá, pero sí sepa que lo necesitamos. Cuando se fue, me quedé en el patio hasta que oscureció. La bugambilia se veía hermosa contra el cielo de la tarde, las flores moradas brillando como pequeñas lámparas naturales. Pensé en Carmen, en lo que habría opinado de todo lo que había pasado. Habría estado triste por ver a su hijo perdido, pero habría estado orgullosa de verlo regresar. Los hijos son como las plantas, me había dicho una vez. A veces crecen torcidos, pero si las raíces están bien puestas, siempre se pueden enderezar. Pensé en la propuesta de irme a vivir con Rodrigo y Patricia. La idea me emocionaba y me daba miedo al mismo tiempo. Emoción por la posibilidad de ser útil otra vez, de ayudar a criar nietos, de tener compañía, miedo por dejar la casa donde había vivido tantos años, donde cada rincón tenía memorias de Carmen. Pero mientras pensaba, me di cuenta de algo importante. Las memorias de Carmen no estaban en las paredes de la casa, estaban en mi corazón, y mi corazón podía llevárselas a cualquier lugar donde hubiera amor y familia. Esa noche, antes de dormir, saqué las 2 botellas vacías y las puse en la alacena, una simple y una elegante, una barata y una cara, pero las 2 igualmente valiosas por los momentos que habían contenido. Y me dije a mí mismo que la próxima vez que alguien me preguntara cuál había sido la botella de tequila más cara que había tomado en mi vida, no le iba a hablar del precio en pesos. Le iba a hablar del precio en lágrimas, en palabras duras, en noches sin dormir, pero también le iba a hablar de la ganancia, un hijo que regresó, una familia que se reunió, una dignidad que se mantuvo firme a pesar de todo, porque a veces la dignidad no cabe en una copa, pero siempre cabe en el corazón. Y cuando uno la mantiene ahí, bien guardada, bien cuidada, se convierte en la herencia más valiosa que puede dejarles a los hijos. Al terminar esta historia, quiero que se queden con algo muy importante. La dignidad siempre pesa más que la venganza. Don Joaquín pudo haberse enojado, pudo haber cerrado las puertas de su casa, pudo haber decidido que su hijo ya no merecía su amor, pero eligió otra cosa. Eligió mantener su corazón abierto, mantener su dignidad intacta y darle a Rodrigo la oportunidad de regresar. Muchos de ustedes que están viendo esto han vivido situaciones similares. Hijos que se olvidan de dónde vienen, familiares que los lastiman, momentos en que el amor parece no ser suficiente. Pero quiero que sepan algo, el amor siempre es suficiente, siempre y cuando vaya acompañado de dignidad y respeto mutuo. Si esta historia les llegó al corazón, si se vieron reflejados en Don Joaquín, o si conocen a alguien que está pasando por una situación parecida, los invito a que compartan su experiencia en los comentarios. A veces, contar nuestra historia es la manera de sanar las heridas que llevamos guardadas. Denle like a este video si creen que más personas necesitan escuchar este mensaje. Y compártanlo para que llegue a esas familias que necesitan recordar que el amor verdadero no se rinde, pero tampoco acepta ser pisoteado, porque al final del día, lo único que nos llevamos de esta vida son los momentos compartidos con las personas que amamos. Todo lo demás, hasta las botellas más caras, se quedan aquí. Pero el amor, la dignidad y los valores que transmitimos,
Esos sí trascienden el tiempo. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en el próximo video y recuerden, la familia que se respeta permanece unida.